Listo, ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué horario me estén viendo. Mi nombre es Alejandra y quiero abrir esta sección en este canal para que leamos juntos. Yo sé que en estos tiempos tenemos muchas cosas que hacer y no nos damos el tiempo para poder sentarnos a leer. Y pues bueno, esta sección espero que te sirva para que pues leas conmigo. Me motivo yo, te motivas tú y pues todos empezamos a leer. Voy a empezar con este libro, se llama Érase una vez un corazón roto de Stephanie Garber. Espero estarlo pronunciando bien. Me dicen que está muy bonito, entonces pues vamos a empezar. Ahí por si vas en el tráfico, en la fila del banco, en la fila de recoger a los niños, como tú quieras. Son capítulos cortos, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva el libro el día de hoy. Estoy buscando una playlist para... Yo siempre leo con música de fondo, pero no quiero estar batallando al momento de subirlo aquí al YouTube. Y mi hija está escuchando música y se enlaza a mi celular. Bueno, se me hace que no voy a poder ponerlo. Bueno, así comencemos pues. Bien. Listo. Yo les recomiendo que vayan por su bebida favorita, un cafecito, un tecito, lo que ustedes quieran. Vamos a comenzar. Espero que se esté escuchando bien. Para todos los que alguna vez tomaron una mala decisión después de que les rompieran el corazón. Advertencias y señales. La campana que colgaba fuera de la tienda de curiosidades supo que el humano sería un problema por el modo en el que él atravesó la puerta. Las campanas tienen un oído excelente, pero aquel pequeño cimbalillo no necesitó ninguna habilidad concreta para captar el tosco tintineo de la ostentosa cadena del reloj que el joven llevaba a la cadera, o el arrastrar áspero de sus botas cuando intentó caminar con garbo y solo consiguió arañar el suelo de rarezas, curiosidades y extravagancias de Maximilian. Aquel joven sería la perdición de la chica que trabajaba en la tienda. La campana intentó avisarle, 2 segundos enteros antes de que el muchacho abriera la puerta. La campana hizo sonar su badajo. A diferencia de la mayor parte de los humanos, aquella dependienta había crecido rodeada de curiosidades. De hecho, la campana sospechaba, desde hacía tiempo, que ella misma era también una curiosidad, aunque no conseguía decidir de qué tipo exactamente. La chica sabía que algunos objetos eran mucho más de lo que parecían y que las campanas poseían un sexto sentido del que los humanos carecían. Por desgracia, aunque creía en la esperanza, en los cuentos de hadas y en el amor a primera vista, a menudo malinterpretaba al tañido de la campana. Aquel día, la campana estaba bastante segura de que había oído su advertencia, pero, por lo entusiasmada que sonó la muchacha al hablar con el joven, parecía que se había tomado su sonido como una señal venturosa en lugar de como una advertencia. Parte 1. La fábula de Evangeline Fox. La Gaceta del Chisme. Donde orarán ahora aquellos que sufren mal de amores, por Cutlass Nightlinger. La puerta de la iglesia del Príncipe de Corazones ha desaparecido, la icónica entrada de uno de los lugares de culto más visitados del distrito del templo, pintada con el intenso rojo sangre de los corazones rotos. Se ha desvanecido en algún momento durante la noche, dejando atrás solo un impenetrable muro de mármol. Ahora es imposible entrar en la iglesia. Evangeline se guardó el recorte del periódico de hacía 2 semanas en el bolsillo de su falda de flores. La puerta, al final de aquel decrépito callejón,
Apenas era más alta que ella y estaba oculta detrás de una oxidada rejilla metálica, en lugar de cubierta por una preciosa pintura rojo sangre. Pero habría apostado la tienda de curiosidades de su padre a que era la puerta desaparecida. En el distrito del templo nada era tan feo. Todas las entradas tenían paneles tallados, arquitabres decorativos, carpas de cristal y cerraduras doradas. Aunque su padre había sido un hombre religioso, solía decir que las iglesias de Valenda eran como vampiros. No fueron diseñadas para la adoración, sino para atraer y engatusar a los humanos. No obstante, aquella puerta era diferente. Era solo un bloque áspero de madera, sin pomo y con la pintura blanca descarrillada. Aquella puerta no quería ser encontrada, y aún así no consiguió esconderle a Evangelique lo que era en realidad. Su silueta dentada era inconfundible. Un lado seguía una curva descendente y el otro era un tajo cerrado, y ambos formaban la mitad de un corazón partido, el símbolo del legendario príncipe de corazones. Por fin, si la esperanza fuera un par de alas, las de Evangeline se habrían extendido a su espalda, ansiosas por levantar el vuelo de nuevo. Después de 2 semanas de búsqueda por la ciudad, la había encontrado. Cuando se descubrió, gracias al artículo que llevaba en el bolsillo, que la puerta de la iglesia del Príncipe de Corazones había desaparecido, pocos lo acacharon a la magia. Era el primer número de aquella publicación sensacionalista y la gente decía que era parte de una treta para vender suscripciones. Las puertas no desaparecían sin más, pero Evangeline creía que era posible. Aquel artículo no le había parecido un truco, le había parecido una señal, que le indicaba que tenía que buscar para salvar su corazón, y al muchacho al que éste pertenecía. Puede que no hubiera visto demasiada magia más allá de las excentricidades de la tienda de curiosidades de su padre, pero tenía fe en su existencia. Su padre, Maximilian, siempre hablaba de la magia como si ésta fuera real, y su madre había nacido en el glorioso norte, donde no hacían diferencia entre los cuentos de hadas y la historia. Todos los cuentos contienen una parte de verdad y una de mentira, solía decir su madre. Lo que importa es lo que nosotros creemos que son. Y Evangeline tenía un don para creer en las cosas que otros consideraban leyendas, como los destinos inmortales. Abrió la rejilla metálica, la puerta no tenía pomo, de modo que tuvo que introducir los dedos en el espacio diminuto entre su borde dentado y el sucio muro de piedra. Se pinchó los dedos con la puerta, dejando en ella una gota de sangre, y habría jurado que oyó su voz astillada diciendo: ¿Sabes a dónde estás a punto de entrar? Saldrás de aquí con el corazón roto. Pero el corazón de Evangeline ya estaba roto, y comprendía los riesgos que estaba asumiendo. Conocía las reglas para visitar las iglesias de los destinos. Prométeme siempre menos de lo que puedas dar, porque los destinos siempre se llevarán más. No hagas tratos con más de un destino, y sobre todo las cosas, jamás te enamores de un destino. Había 16 destinos inmortales que eran seres celosos y posesivos. Se decía que antes de su desaparición, hacía siglos, gobernaron parte del mundo con una magia que era tan malévola como maravillosa. Nunca incumplían un trato, aunque a menudo perjudicaban a la gente a la que ayudaban. No obstante, todo el mundo se sentía en algún momento lo bastante desesperado como para rezarles, aunque la mayoría creyera que eran simples leyendas. Evangeline siempre había sentido curiosidad por sus iglesias, pero siempre lo suficiente de la naturaleza, pero sabía lo suficiente de la naturaleza voluble de los destinos y de los tratos que se hacía con ellos como para evitar sus lugares de adoración. Hasta hacía 2 semanas, cuando se convirtió en una de esas personas desesperadas sobre la que las historias siempre advertían. Por favor, susurró a la puerta con forma de corazón, llenando su voz de la salvaje y maltrecha esperanza que la había conducido hasta allí. Sé que eres una cosita lista, me has permitido encontrarte, así que déjame entrar. Dio a la madera un último tirón. Esta vez la puerta se abrió.
El corazón de Evangeline se desbocó cuando dio el primer paso. Mientras buscaba la puerta desaparecida, había leído que la iglesia del Príncipe de Corazones tenía un aroma distinto para cada persona que la visitaba. Se suponía que olía con la mayor decepción de cada persona. Pero cuando Evangeline entró en la fría catedral, el aire no le recordó a Luke. No había toques de gamuza o de vetiver. La tenue entrada de la iglesia emanaba un aroma ligeramente dulce y metálico a manzanas y a sangre. Se le erizó la piel de los brazos. Aquella no era una reminiscencia del muchacho al que amaba. La información que había leído debía ser incorrecta, pero no se dio la vuelta. Sabía que los destinos no eran santos ni salvadores, aunque esperaba que el príncipe de corazones tuviera más sensibilidad que los demás. Sus pasos la llevaron al interior de la catedral. Todo era asombrosamente blanco, alfombras blancas, velas blancas y reclinatorios de roble blanco, álamo blanco y abedul blanco decapado. Evangeline pasó junto a la hilera tras hilera de disparejos blancos. En el pasado habrían sido bonitos, pero ahora a muchos les faltaba una pata. Otros tenían los cojines destrozados y algunos estaban rotos por la mitad. Rotos, rotos, rotos. No era de extrañar que la puerta no hubiera querido dejarle entrar. Aquella iglesia no era siniestra, era triste. Un abrupto rasgón rompió el silencio de la iglesia. Evangeline giró sobre sus talones y contuvo un grito. A varias hileras a su espalda, en una esquina sombría, un joven parecía estar llorando o realizando algún tipo de penitencia. Los mechones despeinados de su cabello dorado caían sobre su rostro, abatido, mientras tiraba de las mangas de su gabán burdeos. Al mirarlo, notó una punzada en el corazón. Se sintió tentada a preguntarle si necesitaba ayuda, pero él seguramente había elegido esa esquina para pasar inadvertido, y a ella no le quedaba mucho tiempo. No había relojes en el interior de la iglesia, pero Evangeline habría jurado que oía el tic-tac de una manecilla afanada en borrar los valiosos minutos que quedaban hasta la boda de Luke. Se apresuró hacia el ábside, donde las hileras fracturadas de bancos se detenían ante un resplandeciente estrado de mármol. La plataforma estaba impoluta, iluminada por un muro de velas de cera de abeja y rodeada de 4 columnas acanaladas, amparando a una estatua a gran escala del inmortal príncipe de corazones. Se le erizó el vello de la nuca. Sabía qué aspecto se suponía que tenía. Las barajas del porvenir que usaban imágenes de los destinos para predecir el futuro. Se habían vuelto hace poco un artículo popular en la tienda de curiosidades de su padre. La carta del príncipe de corazones representaba un amor no correspondido y siempre retraba al destino como un joven trágicamente atractivo con unos brillantes ojos azules llenos de lágrimas del color de la sangre que manchaba la comisura de su boca triste. Aquella brillante estatua no lloraba lágrimas de sangre, pero su rostro poseía una belleza despiadada, la que Evangeline habría esperado de unos semidios con la capacidad de matar con un beso. Los labios de mármol del príncipe se curvaban en una sonrisa arrogante y perfecta que debería parecer fría, dura y afilada, pero en cuyo grueso labio inferior había una pizca de suavidad. Su expresión era una invitación mortífera. Según las leyendas, el príncipe de corazones no era capaz de amar porque su corazón había dejado de latir hacía mucho. Solo una persona podía ponerlo en marcha de nuevo, su único y verdadero amor. Decían que su beso era mortal para todos excepto para ella, la única debilidad del príncipe, y que mientras la buscaba había dejado un rastro de cadáveres. Evangeline no podía imaginar una existencia más trágica. Si un destino podía comprender su situación, sería el príncipe de corazones. Miró sus elegantes dedos de mármol, que agarraban una daga del tamaño de su antebrazo. La hoja apuntaba hacia abajo,
hacia un cuenco de piedra para las ofrendas equilibrado sobre un quemador sobre el que danzaban un lento círculo de llamas blancas. Las palabras sangre por una plegaria estaban talladas en la lateral. Evangeline tomó aliento. Para eso estaba allí. Se presionó el dedo con la punta de la daga. El afilado mármol le perforó la piel y la sangre cayó gota a gota, chisporroteando, siseando y cargando el aire de un olor metálico y dulzón. Una parte de ella esperaba que aquella ofrenda provocara algún tipo de manifestación mágica, que la estatua cobrara vida o que la voz del príncipe de corazones llenara la iglesia. Pero nada se movió excepto las llamas del muro de velas. Ni siquiera oía ya el hombre angustiado al fondo de la iglesia. Solo estaba la estatua y ella. Querido príncipe, comenzó titubeando. Nunca había rezado a un destino y no quería hacerlo mal. Estoy aquí porque mis padres han muerto. Se estremeció. Así no era como se suponía que iba a comenzar. Lo que quiero decir es que mis padres han fallecido, los dos. Perdí a mi madre hace un par de años. La pasada estación perdí a mi padre. Y ahora estoy a punto de perder al joven al que amo, Luke Navarro. Se le cerró la garganta al pronunciar su nombre e imaginar su sonrisa torcida. Quizá, si él hubiera sido más simple, o más pobre, o más cruel, nada de aquello habría ocurrido. Nos hemos estado viendo en secreto porque se supone que yo estaba de luto por mi padre. Hace poco más de 2 semanas, el día que Luke y yo íbamos a contar a nuestras familias que estábamos enamorados, mi hermanastra Marisol anunció que Luke y ella iban a casarse. Evangeline se detuvo para cerrar los ojos. Aquella parte todavía hacía que se sintiera mareada. Los compromisos tan rápido no eran inusuales. Marisol era guapa y, aunque reservada, también era amable, mucho más que su madre, Agnes, la madrastra de Evangeline. Pero ella nunca había visto a Luke y a Marisol juntos en la misma habitación. Sé lo que parece, pero Luke me quiere. Creo que lo han hechizado. No ha hablado conmigo desde que anunciaron el compromiso. No quiere verme. No sé cómo lo ha hecho, pero estoy segura de que todo esto es cosa de mi madrastra. En realidad, Evangeline no tenía ninguna prueba de que Agnes fuera una bruja y de que hubiera hechizado a Luke, pero estaba segura de que su madrastra se había enterado de su relación con el joven y había preferido que éste y el título que algún día heredaría fuera para su propia hija. Agnes me odia desde que mi padre murió. He intentado hablar con Marisol sobre Luke. A diferencia de mi madrastra, no creo que Marisol me hiciera daño intencionalmente. Pero cada vez que intento abrir la boca, las palabras no quieren salir, como si yo también estuviera hechizada. Así que aquí estoy, suplicando tu ayuda. La boda es hoy y necesito que la detengas. Evangelina abrió los ojos. La estatua inmóvil no había cambiado. Ella sabía que las esculturas en general no se movían, pero que podía evitar pensar que debería haber hecho algo, cambiado, hablado o movido sus ojos de mármol. Por favor, sé que tú entiendes lo que es tener el corazón partido. Evita que Luke se case con Marisol. Evita que vuelvan a romperme el corazón. Vaya, ese sí que ha sido un discurso patético. 2 palmadas lentas siguieron a la voz indolente, que sonó apenas unos centímetros de distancia. Evangeline se giró sobre sus talones mientras la sangre abandonaba su rostro. No esperaba que fuera él, el joven al que había visto rasgándose las vestiduras al fondo de la iglesia. Aunque era difícil creer que aquella fuera la misma persona, había creído que el joven estaba sufriendo mucho, pero debía haberse arrancado el dolor junto con las mangas de su chaqueta, cuyos jirones colgaban ahora sobre una camisa de rayas blancas y negras, apenas a medio meter en sus pantalones. El muchacho se sentó en los peldaños de la plataforma y se apoyó perezosamente en una de las columnas con sus piernas largas y delgadas extendidas ante él. Llevaba el cabello dorado, despeinado, sus ojos azules y demasiado brillantes estaban inyectados en sangre y su boca se curvaba en las comisuras como si no estuviera
como si no se estuviera divirtiendo demasiado, pero disfrutara del breve dolor que acababa de infligirle. Parecía aburrido, rico y cruel. ¿Quieres que me levante y me dé la vuelta para que puedas estudiar el resto de mi persona? Se burló. El color regresó de inmediato a las mejillas de Evangeline. Estamos en una iglesia. ¿Qué tiene eso que ver? Con un elegante movimiento, el joven buscó en el bolsillo interior de su rasgada levita burdeos, sacó una inmaculada manzana blanca y le dio un bocado. El jugo rojo de la fruta bajo sus dedos largos y pálidos antes de caer sobre los impolutos peldaños de mármol. No hagas eso. Evangeline no había pretendido gritar. Aunque no era tímida con los desconocidos, normalmente evitaba discutir con ellos. Pero aquel joven estaba siendo tan grosero que no pudo evitarlo. Está siendo muy desconsiderado. Y tú estás rezándole a un inmortal que mata a todas las chicas a las que besa. ¿De verdad crees que merece alguna consideración? El horrible joven enfatizó sus palabras con otro mordisco de manzana. Ella intentó ignorarlo. Lo intentó de verdad, pero era como si la hubiera apresado alguna magia terrible. En lugar de alejarse de él, Evangeline se lo imaginó usando su boca con aroma a fruta para besarla hasta que muriera en sus brazos en lugar de para morder su aperitivo. No, no puede ser. ¿Me estás mirando fijamente otra vez?, murmuró el desconocido. Evangelina apartó la mirada de inmediato y se giró hacia la escultura de mármol. Minutos antes, sus labios habían hecho latir su corazón, pero ahora solo parecía una estatua normal, inerte, comparada con aquel joven despiadado. Personalmente, creo que yo soy mucho más guapo. De repente el joven estaba justo a su lado. Mariposas cobraron vida con un aleteo en el vientre de Evangeline. Mariposas asustadas, unas que, con sus alas frenéticas y sus movimientos demasiado rápido, le advertían que se fuera de allí, que corriera, que huyera, pero no podía apartar la mirada. Tan cerca, era innegablemente atractivo y más alto de lo que había esperado. Él le dedicó una sonrisa de verdad, revelando un par de hoyuelos que por un momento lo hicieron parecer más ángel que demonio. Pero Evangeline suponía que incluso los ángeles tenían que tener cuidado con él. Podía imaginárselo mostrando esos engañosos hoyuelos mientras engatusaba a un ángel para que perdiera sus alas y así poder jugar con las plumas. Eres tú, susurró. Tú eres el príncipe de corazones.